Una vez que hemos terminado el trabajo de campo y hemos obtenido los datos, producto de las entrevistas, de la aplicación de los cuestionarios, etcétera, estamos en condiciones de organizar y describir los hallazgos que hemos encontrado. En esta siguiente sección de la construcción de nuestro proyecto de investigación, vamos a elaborar a partir de estos títulos, datos y métodos de interpretación y de estos subtítulos correspondientes a cada uno de los apartados. En esta primera presentación hablaremos de la descripción de los hallazgos en torno a los datos, de la organización y primera aproximación al manejo de estos datos y de los formatos y dispositivos que contienen tal información. Y en las siguientes presentaciones estaremos hablando primero de generalidades sobre los métodos o procedimientos de análisis o métodos de interpretación, en este caso los hermenéuticos, los fenomenológicos, los etnográficos y el método de investigación-acción. Supongamos entonces que utilizamos alguna de estas modalidades para explorar el asunto de nuestra situación problemática. Por ejemplo, la observación participante o no participante, la entrevista estructurada o entrevista en profundidad, la historia de vida o el grupo focal o algún otro procedimiento o técnica de recogida o de recolección de datos. Supongamos también que tenemos acceso a otros documentos. Si alguien, por ejemplo, nos contó su historia de vida, pero posee otros documentos que añaden algo a la historia de vida, pues también pueden ser considerados. O en la entrevista, si alguien manifiesta que existen otros documentos que pueden reforzar lo que nos diga la entrevista o en la misma observación, pues debemos tomarlos en cuenta. No hay que olvidar que en este ejercicio de recolección de los datos podemos utilizar otros dispositivos como las cámaras fotográficas, como las cámaras de video o los registros en audio. Así entonces tenemos auxiliares para complementar la función que estos instrumentos nos ayudan a realizar. Bien, una vez que tenemos el producto de cada uno de estos, desde luego no estoy diciendo que todos deban utilizarse en una investigación, podrá utilizarse alguno o algunos. Después de esto tenemos que hay que transcribir todo aquello que ya hemos obtenido en una entrevista. Por ejemplo, tenemos el registro de audio. Pues ahora toca la transcripción. La transcripción es un trabajo, es un esfuerzo laborioso donde hay que recuperar a partir, por ejemplo, de una grabación o de un video y transportar a una hoja de papel en blanco todo aquello que nos dijeron. La transcripción debe ser fiel a lo que los sujetos expresaron en cada una de estas modalidades. Es laborioso porque una hora, por ejemplo, de audio, pues nos llevará a un gran número de páginas que hay que realizar en este mecanismo, en este paso de la transcripción. Hay quien hace esto de manera manual, hay quien lo hace de manera electrónica y automática. Existían en el pasado algunas máquinas transcriptoras, pero generalmente la tarea es ardua. Después de la transcripción tenemos ya un texto que puede dar lugar o puede convertirse en muchos textos, dependiendo del número de sujetos que hayamos entrevistado, que hayamos encuestado, que hayamos observado. Así, por ejemplo, en una historia de vida, pues tendremos un solo texto para un solo sujeto, o tendremos 3 textos, o tendremos 5 textos, o tendremos 10 textos.
o 20 o 30, según el número de sujetos que hayan entrado a la muestra y que van a ser los sujetos que nos den la información o los datos que requerimos. ¿Cómo vamos a organizar estos documentos? Bueno, hay que utilizar ciertos criterios. Estos dependerán del gusto de cada uno de los investigadores, pero pueden ser desde las fechas en las que se hicieron los procedimientos de entrevista, de aplicación de cuestionarios, etcétera, hasta la edad, hasta el género. Puede ser también en función de alguna categoría que a priori hayamos establecido para su investigación. Es decir, puede ser un número grande de criterios. Hay que elegir uno para darle orden a estos datos. Independientemente de cualquier criterio elegido, pues habría que identificar correctamente cada uno de los discursos para poder archivarlo y poder localizarlo de manera inmediata. No olvidar que estos registros, estos textos deben de permanecer para futuras consultas o para corroborar las fuentes de nuestra investigación. El formato del texto. Bueno, durante la transcripción del discurso es necesario ser fiel al mismo, dejar registrado todo lo que se haya dicho, tal como se dijo. Es necesario puntualizar todo, incluso los silencios, las pausas que las personas que están hablando realicen, las vacilaciones, las equivocaciones, el tono del lenguaje que se está utilizando. El lenguaje exacto puede apreciarse en la grabación y desde luego hay que consignarlo, pero también hay que consignar en el texto todo lo que el investigador observó y reseñó en el cuaderno de notas auxiliar o diario de campo para que queden consignados al margen de lo transcrito. Estos son recomendaciones generales que deben llevarse a cabo a lo largo de la transcripción. Una vez que tenemos todo ordenado de acuerdo a estos parámetros, hay que iniciar con el manejo del texto. Pudiera ser una aproximación al análisis. Más adelante hablaremos un poco más en detalle de los pasos que va a seguir el análisis. Aquí solamente diremos que vamos a buscar en cada uno de los productos o cada uno de los textos las ideas generales respecto de un aspecto del tema. El tema se compone de muchos elementos. Bueno, hay que buscar un párrafo, hay que buscar un conjunto de oraciones que contengan una idea general. Y a ese párrafo, a ese conjunto de oraciones lo vamos a llamar unidad temática o unidad de análisis. Puede ser que encontremos 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 o 40 en un solo documento. Una vez que las hemos localizado, vamos a hacer un proceso de comparación para buscar diferencias o similitudes entre ellas. Y si procede, habría que agrupar aquellas que son muy parecidas en una sola y dejar como independientes aquellas unidades temáticas o de análisis que no comparten la idea con otros párrafos, con otro conjunto de oraciones. Después de que hemos localizado las unidades temáticas, vamos a buscar dentro de cada una de ellas si hay aspectos o ideas más concretas a las mismas que llamaremos categorías. Es una forma de clasificar. Estamos hablando de categorías también como ideas, como conceptos que clasifican y que son de nuestro interés rescatar a partir del discurso que estamos analizando. Y a cada categoría se le asignará un código. Un código es una etiqueta que puede ser una palabra, que puede ser unas iniciales, para identificar a las categorías, dado que las categorías pueden ser un término de varias palabras, pueden ser conceptos. Bueno, los códigos son algo más específico todavía
y nos servirán para el manejo futuro del conjunto de categorías utilizando los códigos. Así entonces podemos llegar a formar megacategorías. Vamos a suponer que este es la transcripción de un relato de un sujeto que entrevistamos. Tenemos que hacerlo de esta manera. Aquí hay puntos suspensivos que denotan alguna pausa en la secuencia del lenguaje. Y vemos aquí también algunos signos que son arbitrarios y que tienen que ver con algo que nosotros como investigadores, como realizadores de la transcripción, entendemos. Algo hizo este sujeto en este momento y yo lo estoy traduciendo con una triple coma, acá con dos diagonales. Acá otra vez muchos puntos suspensivos, a lo mejor tiene que ver con la duración de la pausa. Hay interrogaciones, hay signos de admiración, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ir de alguna manera en el discurso mencionado encontrando esos modismos, esas formas de expresión, y tenemos que generar tal vez señas particulares que nos indiquen lo que aquí sucedió para tener una idea y poder significar lo que se está diciendo en el texto de acuerdo también a estas situaciones complementarias. Al margen se sugiere que haya una hoja que tenga el discurso, pero que haya un margen donde vamos a anotar también todo aquello que hayamos nosotros observado y que esté contenido en el diario de campo o cuaderno de notas. Entonces acá está la transcripción exacta del discurso, pero acá vamos haciendo anotaciones también. Aquí se supone que esto que está teñido de amarillo es una unidad temática o una idea general que está en el texto. Acá tenemos otra también coloreada de amarillo. Antes se subrayaban, es otra modalidad. Antes se cortaban los pedazos de papel y se juntaban. Si este párrafo amarillo tiene la misma idea, aunque no las mismas palabras que esta, entonces formamos una unidad de análisis de ellas dos. Aquí, por ejemplo, la que está teñida de azul, pues será una unidad de análisis número 2 y así sucesivamente. Ya que tenemos las unidades de análisis localizadas a lo largo de todo el documento, podemos ser más concretos para buscar dentro de esas unidades de análisis alguna frase, algunas palabras que tengan una idea más concreta y a la que vamos a llamar categoría, nombrándola desde luego con conceptos, con términos, y digamos que acá descubrimos otra y tenemos la categoría 2. Recordemos que cada una de las categorías la vamos a codificar y recordemos que estos discursos que aquí vemos como un discurso de una persona pueden al final sumarse categorías iguales con unidades de análisis iguales que se recojan o se rescaten de cada uno de los discursos de cada uno de los sujetos que nos proporcionaron la información.